En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado del Evangelio según San Lucas en el capítulo 12, versículo 39 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprenda que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en su casa. Lo mismo ustedes, estén preparados porque a la hora menos pensada viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dice estas parábola por nosotros o por los otros? Y el Señor le dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que cuando reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad les digo que le pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijera para sus adentros: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarle a los criados, y a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el señor de este criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad del Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla lo ha hecho algo indigno de azote recibirá algunos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclama. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Amadas parejas, amados hermanos y amadas familias, miramos hoy el Evangelio. Mucho se le dio punto suspensivo, va a tener hoy el Evangelio como título. En primer lugar, Jesús le dice a sus discípulos, a los que están cerca de él, que lo conoce, y les dicen: comprenda, si el dueño de casa supiera a qué hora viene el ladrón para robarlo, no dormiría, se prepararía para no dejarlo entrar. Y eso es la realidad de nuestra vida. Esa es la lógica humana. Y nos dice: lo mismo ustedes, estén preparados para cuando venga el Hijo del Hombre. Y está hablando, lógicamente, de la segunda venida y está hablando del día de nuestra muerte. Nadie sabe cuándo se va a morir. A veces pensamos que vamos a vivir toda la vida y no. Como dice la palabra de Dios, unos nacen al amanecer cuando están en el vientre materno, cuando nacen, otros cuando son niños, otros cuando son jóvenes, otros en la edad media y otros, lógicamente, viven más de 80. Y entonces Pedro le dijo, en segundo punto, ¿para quién lo dice? Jesús dice: le digo para ustedes y para todo el mundo. Dice: ¿quién es el administrador fiel? Le comienza a preguntar Jesús. O sea, el administrador fiel es que todos somos administradores. A veces pensamos que el único que tiene responsabilidad son los gobernantes, son los que ocupan puestos importantes, pero cada uno de nosotros, comenzando de que somos administradores de nuestra vida, es por nuestra vida que Jesús nos va a tomar cuentas, no por la vida de tu papá, de tu mamá, de tu esposa, de tu marido, no, es tu vida. Qué interesante que nosotros, nos dice Jesús, bienaventurados, felices aquellos que donde están, en el lugar que se desempeña, cumplen delante de Dios lo que le corresponde, son honestos, honrados, justos, ¿no? Y miramos en tercer lugar, dice: pero aquel criado que de pronto al decir mi señor se tarda, dice aquel que cree en su vida, que yo tengo bastante plata, yo voy a vivir muchos años, yo estoy con mucha salud, entonces comienza a abusar de los empleados, del trabajo que le han dado, comienzan lógicamente a abusar de su vida, a comer sin desenfreno, a emborracharse, dice. El día que menos piensa, llegará su Señor. El día que menos pensamos, nos vamos a morir. ¿Quién tiene garantizada la vida? Nadie tiene garantizada la vida. Y a veces vivimos como si nunca nos fuéramos a morir. Y por eso, lógicamente, arruinamos la vida de los demás, somos hambrientos en lo económico, vivimos acumulando riquezas y no compartimos con nadie. Hoy nos dice el Señor: ustedes como padres de familia le tomaré cuentas, como esposos, como hijos, como miembros de una empresa, como miembros de la iglesia, les tomaré cuentas a cada uno, ¿no? A usted, cura, termina diciendo, a usted, obispo, a usted que conoce más de Dios, a usted más le voy a exigir, a usted, sacerdote.
Qué interesante, no nos podemos quedar dormidos sobre los laureles, sería. Y dice así, al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más se le pedirá. Y a nosotros se nos ha dado mucho porque el Señor nos ha llamado. A nosotros el Señor nos ha confiado el reino de Dios para dárselo a ustedes. Nos pedirá. Nosotros los consagrados seremos más fuertes exigidos por Dios porque conocemos a plenitud el Señor. Pero a veces no damos lo que tenemos que dar. Pero queridos hermanos, cada uno respondemos en el lugar que nos corresponde. Sus papás, como hijos, como hermanos, cada uno, en los presidentes de la República, los ministros, todo el mundo responderá. Y es cuando viene la frustración y el fracaso después de la muerte. ¿Para qué nos sirvió ese poder? ¿Para qué nos sirvió esa plata mala vida o bien habida porque fue ganada, pero que no fuimos capaces de compartir? ¿Para qué nos sirvió tantos títulos y tantas oportunidades? ¿Para qué? Para condenarnos en el infierno, porque de eso habla hoy. Así como existe un cielo, así existe un infierno. Y por eso Dios es justo, porque nos espera hasta el último momento y somos nosotros los que escogemos irnos a estar con Dios donde no hay sufrimiento, no hay angustia, no hay desesperación, donde todo es perfecto. O nos vamos al infierno donde ni un segundo, un instante vamos a descansar. Vamos a estar en una angustia, desesperación total. Dios Todopoderoso los bendiga, los santifique, los proteja, los acompañe, los ilumine siempre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les tengo una gran invitación. Los invito a que vayamos el año entrante a Europa, a los santuarios marianos, pero también vamos a participar al gran jubileo de las familias en Roma. Hay una programación excelente, ya les estaré compartiendo con todos. Los invito a todos a que vayamos desde Colombia, como Emaús Parejas, todos los que quieran ir con el Padre Perdomo, conmigo, vayamos a Europa a este gran encuentro de la familia. Será un momento extraordinario, pero primero vamos a estar en todos los santuarios marianos, también donde el Padre Pío. Los invito a todos a que tengamos esta gran experiencia. Recordemos, primero Dios y segundo la familia. No se olviden de orar por mí, que yo siempre oro por ustedes. Feliz día para todos.